Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia de Transformando la Familia. Hoy viernes estamos aquí en nuestra cita a las 8 de la noche y les damos las muchas gracias por permitirnos estar con ustedes, compartir este momento que lo están esperando cada semana, y nosotros le queremos decir que estamos muy gozosos de estar con ustedes. Le quiero dar saludos de parte de nuestra directora de Mujeres con Destino, Ruth Blanco, y de todo el equipo para cada uno de ustedes. Y gracias una vez más de todos nosotros por permitirnos estar y compartir este momento con ustedes. Como saben, nuestra visión es proveer, motivar, instruirlos y proveerles las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos de la vida. Y hoy, que en este mes que ya empezó la primavera, donde todo empieza a florecer, los colores empiezan a mostrarse, a brillar hoy el sol, a tener calorcito, estamos también celebrando el mes de la Pascua, la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día quiero compartirles que tenemos invitado muy especial en este día, que va a compartir su testimonio de cómo Dios transformó su vida con su amor. Y más celebrar este tiempo para todos aquellos que no conocen hoy al Señor Jesús, puedan encontrar hoy esperanza en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él puede transformar su vida y darle esperanza a aquellos que también están orando por un familiar para que conozca al Señor Jesús. En este día tenemos como invitado al evangelista Diego Montoya, que está aquí junto con nosotros, pero lo que le hace todavía más especial para mí es que es mi esposo, que está aquí invitado porque tiene un gran testimonio para compartir para aquellos papás que están orando por sus hijos jóvenes, y él tiene una gran historia de cómo Dios transformó su vida. Diego, bienvenido al programa. Gracias, buenas noches para todas aquellas personas que nos están viendo hoy. Les agradezco en serio por la invitación. Gracias, Diego, es un privilegio, una gran bendición. Sé que tu historia de vida va a impactar a muchos jóvenes, a muchas personas, y también va a glorificar el nombre del Señor porque Él ha hecho grandes cosas en tu vida. Bueno, aquí estamos, estamos casados por 19 años, tenemos 3 hijos, uno de 21 años, otro de 18 años y uno de 14. Y bueno, estamos en una jornada sirviendo al Señor en nuestra iglesia junto a nuestros pastores Jonathan González y Natalia González, sirviendo en el área de evangelismo, ¿verdad? Ayudando a nuestra comunidad, sirviendo a nuestra comunidad para que conozcan a Cristo. Amén. Entonces vamos a empezar. Para aprovechar el máximo de este tiempo, les pido por favor que se tomen asientos. Si tienen un cafecito, se lo preparen para que puedan escuchar, y si tienen sus hijos cerca, también invitarlos a mirar el programa para poder escuchar el testimonio de Diego. Diego, vamos a empezar. Quisiera que pudieras compartir a nuestra audiencia cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida familiar cuando antes de conocer a Cristo y recibirlo en tu corazón. Sí. Yo nací en una familia cristiana, ¿no? Y mi vida cuando era muy pequeño, yo miraba a mis padres que ellos servían a Dios. Mi padre estaba dedicado a lo que era evangelizar y a lo que era dirigir las alabanzas en la iglesia, ¿no? Y mi madre le encantaba servir con mujeres en las cosas del Señor, ahí en las reuniones de mujeres. Y yo cuando empecé a tener conocimiento de lo que ellos hacían, empecé a ver cómo ellos estaban metidos en las cosas de Dios, ¿no? Y a medida que fue pasando los años, el tiempo, empezaron a haber momentos difíciles, ¿no? Empezaron a haber momentos difíciles y mi padre se enfermó, ¿no? Tuvo un problema muy, muy fuerte en la cabeza, y a él enfermarse, mi madre tuvo que tomar
el rol de trabajar, de poder dar para el hogar. Tuvo que buscar 2 trabajos y eso fue difícil, ¿no? Porque eso hizo que haya un desbalance en el hogar, haya un desorden, y eso provocó que ya a mis 13 años yo empezara a salir un poco más a la calle, ¿no? Y con mi padre, que él tenía que tomar medicamento, tenía que él estar cuidándose. Mi madre que iba a trabajar día y noche y venía bien tarde. Eso hizo que al yo estar saliendo un poco más a la calle, hiciera que cada vez fuera más frecuente, ¿no? Y aquello hizo que me empezara a juntar con jóvenes que no estaban en buen camino, ¿no? Entonces eso empezó en mí, y justo en esos años, ¿no? Que son claves para el joven, 14 años, 15, cuando ya empieza un poco la rebeldía, ¿no? Cuando ya empieza aquello de querer uno como joven imponer. Como no tenía yo ya en ese momento un control, yo ya salía de mi casa a la hora que quería y volvía a la hora que quería, ¿no? Entonces eso empezó a traer conflictos en mi vida también interna, en mi vida muy personal. Pero tenía 2 grupos. Tenía el grupo de mis amigos que no conocían a Dios, y tenía el grupo de jóvenes en la iglesia, ¿no? Y a pesar de que yo estaba con los jóvenes, había mucha rebeldía en mi vida, ¿no? Había mucha rebeldía, y aquello me hacía a que yo inclusive llegara casi cuando terminaba las reuniones en la iglesia, que llegara justo en ese momento. Y ¿no? una pregunta, tú dices que tenías amigos en la iglesia y amigos afuera de la iglesia, y Sí. tu mamá trabajaba todo el día. ¿Era un hábito para ti ir a la iglesia o te forzaban a ir a la iglesia en ese momento? Sí, al principio me forzaban, pero ya después, si yo quería ir a la iglesia, iba, ¿no? Y como ya estaba en el tiempo eso de la rebeldía, que ya no había control en mi vida, pues lo que me empezó a traer de la iglesia, porque a mí en esos días, pues como joven me aburría la iglesia, ¿no? Me aburría, pero había un grupo de jóvenes ahí, y ese grupo fue clave para que yo estuviera ahí en la iglesia, a pesar de cómo era mi comportamiento, ¿no? A pesar de que yo llegaba tarde simplemente para estar con ellos, pero fue clave ese grupo en mi vida, y fue clave, también fueron clave 3 personas en la iglesia. 3 personas en la iglesia. ¿Quiénes eran esas personas? Bueno, esa persona era una anciana que siempre que me miraba me daba me alentaba. Esa persona, esa anciana que siempre me miraba en la iglesia, siempre me daba palabras de amor, de aliento, y me decía cuánto Dios me amaba, ¿no? Y eso tocó mucho mi vida. En ese momento, digo, cuando tú dices que estabas rebelde y que ibas a la iglesia tarde, quizás cuando ya terminaba, ¿tu comportamiento era diferente en la iglesia? Sí, Porque llegué inclusive hasta hacer llorar al pastor de lo mal que me comportaba. Llegué a lastimar al pastor, no físicamente, sino con mis acciones rebeldes, ¿no?
lastimé al pastor de esa forma, pero él fue uno de esos tres que fue de gran bendición para mi vida, porque a pesar de cómo yo era, él jamás me echó de la iglesia. Jamás me dio un mensaje de ira, de enojo hacia mi vida, ¿no? Y a pesar de que yo en la iglesia tenía a varios que no me querían, porque entiendo ahora cómo era mi actitud, sin embargo, entra la otra tercera persona en escena en mi vida, y ese era el líder de jóvenes. El líder de jóvenes fue clave también en mi vida, y eso evitó que yo me terminara de juntar más con los amigos del mundo, que me llevó a que abrazara a los amigos que tenía en la iglesia. Entonces, esas tres personas te daban amor, Sí. a pesar de tu comportamiento, a pesar de las actitudes que tú tenías. Ellos te sembraban, por ejemplo, la anciana te sembraba estima, y a veces es muy difícil a una persona adulta, más un anciano, ver un comportamiento de un joven. Es duro, es por veces no, faltan de respeto, su comportamiento, pero qué hermoso es ver que Dios, usando esas personas, te mostraba su amor y su aceptación en su casa, ¿no? De Él. Sí, fue algo fuerte en mi vida, porque no entendía por qué me mostraban amor si yo era un muchacho que no quería a nadie, muy rebelde, muy irrespetuoso. Entonces, al yo sentir ese amor de esas tres personas, chocaba conmigo, ¿no? Entonces eso hacía que al final le tuviera respeto a ellos. Ese amor me tocaba a mí, ¿no? A pesar de que ellos no lo miraban, ¿no? Porque yo tal vez seguía haciendo las cosas que seguía haciendo, pero eso por dentro me tocaba, ¿no? Me tocaba de tal forma que yo en las noches, después de todo lo que hacía en el día, cosas malas, en las noches antes de dormirme me ponía a llorar. Me ponía a llorar porque no quería esa vida. No quería esa vida. Yo quería cambiar, pero no sabía cómo cambiar. No sabía cómo empezar. Y yo lloraba porque tal vez quería que miraran de que yo no quería hacer eso, ¿no? Y al final, a pesar de todo, yo al día siguiente volvía a cometer las mismas cosas, pero sin embargo llegaba la noche y volvía a llorar, ¿no? Volvía a llorar porque no quería ser ese muchacho rebelde, no quería ser ese muchacho que no lo amaban, que no lo querían, ¿no? Pero esa verdad solo Dios la sabía. Solo el Señor la conocía. Nadie más sabía que yo lloraba, nadie más sabía que yo realmente no quería esa vida. Y es una gran verdad lo que estás diciendo, Diego, a nuestros televidentes. Muchas veces vemos personas con carácter fuerte, a nuestros jóvenes con una actitud tan firme, tan desafiante, pero detrás de esa coraza de fuerza, de rebeldía, de que no necesitan a nadie, hay un corazón necesitado, como decía el hermano Diego, un corazón que llora, que busca algo que no sabe cómo llenarlo, y está solamente mostrando una apariencia realmente de que está fuerte, de que no necesita ayuda. Diego, como tú decías, el Señor sabía esa verdad, veía tu llanto en las noches, Él escuchaba, ¿no? tus oraciones, y yo creo firmemente que Él tocaba el corazón de tu pastor, del líder de los jóvenes, o aún tus amigos, para mostrarte que Él te amaba y que eras aceptado, ¿no? Y una pregunta, Diego, ¿qué es lo que te llevaba a esa rebeldía,
¿había enojo en ti o la situación como tú compartías de tu papá enfermo y quizás tu mamá que tuvo que tomar la responsabilidad de toda la casa, ¿no? Sacar adelante? ¿Creó algo en ti, un enojo, una impotencia que te llevó a reaccionar de esa manera? Yo creo que lo que provocó aquello fue la falta de amor de mis padres, ¿no? Porque cuando alguien está enfermo, muchas veces lo que pasa es que todos se enfocan a la persona que está enferma, ¿no? Ujú. En este caso, se enfocaban en mi padre que estaba enfermo, pero también a la misma vez mi madre se tenía que enfocar en poder conseguir un trabajo, dinero, para poder sustentar el hogar, ¿no? Entonces, los ojos de ellos, en el que menos estaba era en mí, ¿no? Entonces, eso produjo en mí que yo no tuviera reglas en mi vida, ¿no? Que yo no esté controlado, ¿no? Sino que yo directamente hiciera lo que quisiera. Llegó al punto hasta que mi madre me quería abrazar ya después de cuando ya tenía 16 años. Quería abrazarme un día en la calle y yo le saqué la mano de mis hombros porque me sentía raro, me sentía con vergüenza porque ella años atrás nunca lo había hecho, ¿no? Entonces eso fue algo fuerte, y mi rebeldía era tanta que así se la saqué de encima, no quería que me abrazara, ¿no? Y inclusive cuando iba me invitaban, íbamos con los jóvenes a otras iglesias, iba directamente para hacer desastre en las otras iglesias, Wow. ¿no? Me llegaron a sacar de esas iglesias a mí, ¿no? Porque no querían una persona que fuera para hacer simplemente desastre, para hacer ruido en vez de estar prestando atención. Ahora, lo interesante de que llegaba algunos momentos donde cuando yo estaba en esas otras iglesias, y a pesar de que estaba distraído haciendo otra cosa que lo que menos hacía era prestar atención a la enseñanza, a la predicación, era que yo sentía la presencia de Dios. Y yo en mi mente decía, ¿por qué siento su presencia si yo no estoy buscando su presencia? ¿Por qué puedo sentir su presencia si yo en estos momentos no estoy bien con Él? Y creo que Dios me mostraba su gran amor ahí. Su gran amor que como dice la Biblia, no se puede entender, ¿no? Y cuando no lo podemos entender de esa forma, tienen que pasar otras formas. Entonces vamos a llegar a eso. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué forma mostró su amor a ti? Yo creo que te lo mostraba a través de estas tres personas tan importantes en la iglesia. Y qué lindo, ¿no? Que nos estás dando una importante clave de nosotros que estamos en la iglesia y que hoy los jóvenes están en esa etapa de rebeldía, de la adolescencia, y muchas veces hasta los jóvenes están siempre con los audífonos, a veces nos dejan su celular a uno aunque están en la iglesia, y a veces uno como papá se puede como desesperar, ¿no? De ver a su hijo, pero tú nos estás mostrando que nosotros tenemos que mostrarle el amor de Jesús, ¿no? Mostrarle que Dios los ama, que son importantes, como estas personas te amaron, y cuán importante es invitarlos a ellos a la iglesia. Como tú decías, primeramente quizá ibas forzado, pero al final el haber creado relaciones, amigos en la iglesia, te hacía que cuando ya te dieron esa libertad, si tú querías ir o no, era lo que te daba esa conexión de querer ir a estar con ellos, porque veías algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor en tu vida? ¿Cuándo fue tu encuentro personal con Él? Fue fuerte porque en medio de todo eso, ya empecé, ya era 17 años,
ya llegando casi a los 18, y empecé a ver a mis amigos que tenían dinero y yo no tenía dinero, ¿no? Entonces dije, no, tengo que trabajar, ¿no? Busqué un trabajo y en ese trabajo quedaba a media hora de mi casa y tenía que ir en bicicleta, ¿no? Sí. Entonces, un día que iba en bicicleta, me atropella un bus, ¿no? Me atropella un bus y me deja en terapia intensiva. No recuerdo por el golpe, inclusive hasta el día de hoy no recuerdo cómo fue el accidente. Y en el hospital, cuando estaba con un dolor tan fuerte, con la columna torcida, con la clavícula rota, con un traumatismo de cráneo, el dolor que uno puede vivir en el cuerpo es algo tan difícil, tan fuerte, que en ese momento uno le puede hacer tantas promesas a Dios. Y en medio del dolor, en medio de la oscuridad del hospital, yo le suplicaba a Dios, Señor, mira, si tú me sacas de acá, yo voy a cambiar. Yo voy a ser diferente. Señor, ayúdame. Y con lágrimas le suplicaba al Señor que me sane, ¿no? Y que yo le iba a servir, que yo iba a cambiar, ¿no? Y pasé un mes en terapia y yo sentía que estaba un año ahí en el hospital, ¿no? Pero gracias a Dios, el doctor no podían creer de que yo no había quedado paralítico. Y él decía, mire, es un milagro de que este muchacho no haya quedado paralítico, porque tiene dos partes en la clavícula aplastadas, ¿no? Y lo tiene torcido. Y cuando salgo del hospital, ¿qué pasa? Vuelvo a hacer la vida que siempre hacía, ¿no? Me había olvidado de las promesas que hice, me había olvidado de todo lo que había hablado con él, pero lo más importante es que él no se olvidó. Uh-huh. Él no se olvidó de las promesas que yo le hice. Y eso es algo hermoso, porque a pesar de que le di la espalda, a pesar de que ya me sacó del hospital y seguía haciendo mis locuras, él no me dio la espalda y dijo, este muchacho me hizo una promesa. Y yo sé que el Señor dijo dentro de sí, Él la va a cumplir, ¿no? Y me mandó a una persona, a un hijo de Dios que yo justo estaba pasando, y este hijo de Dios justo me mira, y tenía el tiempo de que estaba en el hospital, que no lo miraba, y me pregunta, ¿no? ¿Qué te pasó que hace tiempo que no te miro? Y le digo, no, lo que pasa es que estuve en el hospital. Gracias a Dios, estoy vivo. Me atropelló un bus, un colectivo, y gracias a Dios mi espalda, aunque está torcida, pero sigo caminando. Entonces, Dios le da unas palabras a este hombre que fueron lo que empezó mi cambio en mi vida. Y las palabras que le da a este hombre fueron, ahora tú no puedes hacer lo que quieres, porque Jesús, tu vida ahora le pertenece a Jesús. Tu vida ahora le pertenece a Jesús. Y en este momento ya no puedes hacer lo que quieres hacer. Wow. Uh-huh. Y esas palabras me tocaron tan fuerte en mi vida. En esos momentos sentí que Dios me estaba diciendo, te he dado otra oportunidad. Uh-huh. Sentí a Dios que ya me estaba hablando diferente, pero también me estaba expresando su amor ahí.
porque podía haber permitido que muera y no lo hizo. Entonces esas palabras empezaron a cambiar mi vida. Empecé a dejar la locura. Empecé ya a no comportarme tan mal por esas palabras de que Él me había dado otra oportunidad, de que ya no podía hacer lo que quería. Y ya me empecé a comportar mejor con los demás, empecé a respetar un poco más a los demás y poco a poco me empecé a meter en la iglesia. Le empecé a decir a los líderes de qué forma yo puedo saber qué don Dios me ha dado, porque yo no sabía qué don Dios me había dado, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijeron, bueno, empiézate a meter en diferentes áreas de la iglesia y cuando sientas algo especial en tu corazón, dentro tuyo, en un área en la iglesia, eso significa que ese va a ser tu llamado. Uh-huh. Y empecé a meterme en diferentes partes de la iglesia y como joven, pero no sentía agrado, no me sentía cómodo. Uh-huh. Y entonces salía. Estaba como mujer, salía. Estaba ayudante de niños y salía, ¿no? Estaba en lo que es la música y salía, ¿no? Hasta que llegó el área de evangelismo, ¿no? Y tenía líder de jóvenes que él me estaba enseñando. Él me estaba enseñando cómo evangelizar y el evangelismo era todos los domingos al mediodía y él me esperaba para enseñarme y él empezó a estar ahí enseñándome, me decía qué versículos aprenderme de memoria, me decía cómo tengo que empezar a hablar y estuve con él un domingo, otro domingo, hasta que el sexto domingo él me dice, mira, antes que empecemos me dice, vas a por lo menos a decir un versículo, porque hasta ahora no has dicho nada, pero ¿ya te memorizaste el versículo que te dejé que te memorices? Sí, le dije, bueno, da el versículo y dale libertad al Señor para que Él hable por ti. Entonces, cuando di el versículo a la persona esa, le terminé de dar el versículo y quedé mudo. Ya no sabía qué decir y me quedé callado. Entonces él me mira y como vio que me quedé callado, él tuvo que seguir. Y el séptimo domingo, no llegó él. El líder de jóvenes no llegó y llega mi pastor. Y empieza a hacer los grupos para dividir, para salir a evangelizar. Y en ese momento me llama a mí y me dice, Diego, mira, a mí ya me dijeron que a ti ya te han enseñado, así que tú vas a ser el líder de este grupo para enseñarle cómo se evangeliza. Ay, no. En ese momento fue fuerte, fue muy difícil para mí porque mi pastor no sabía que yo, de todas las veces que él me había enseñado, yo simplemente había dicho un versículo de memoria y es todo, ¿no? Pero yo sentí algo especial ese día. Bueno, algo especial que me llevó a hacerlo, porque yo quería salir corriendo de la vergüenza y también de la presión que me estaba poniendo de enseñar. Pero yo sentía algo en mi espalda que me llevaba a seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y después quería decirle al pastor, no, yo no lo voy a hacer porque yo todavía no he dicho ninguna palabra. Sin embargo, sentí que mi boca estaba cerrada. No podía hablar. Wow. Y no sabía qué es lo que estaba pasando en ese día. Entonces, me dejé llevar, porque también sentí como que no tenía otra opción. Me dejé llevar y empecé a ir y cuando empezamos a tocar las puertas, nadie abría,
las puertas, entonces yo decía, bueno, gloria a Dios, parece que no hay nadie hoy. Qué bendición para mí. Parece que Dios no quiere que hable, ¿no? Entonces, pero no, hasta que al final una puerta se abrió. Una puerta se abrió y cuando abrí mi boca, ocurrió lo que jamás pensé que ocurriría. El Señor empezó a hablar por mí y no paraba de hablar, y no paraba de hablar, hasta que esa persona en ese día acepta a Cristo. Gloria a Dios. Y después seguimos tocando puertas, no se abrían, y ya casi terminando el día, se abre otra puerta y el Señor de nuevo me hace hablar, me hace hablar, me hace hablar. Nos rechazan, pero siento también otra de las cosas que no sentía. Sentí algo que me impulsaba a volver a hablarle a la persona. Y volví a hablarle y esta persona mientras le hablaba empezó a llorar. Empezó a llorar y en ese momento que empieza a llorar, acepta a Cristo. Wow. Y en ese momento entendí que ese era mi llamado. Dios revelándote el don que te había dado y con una experiencia sobrenatural. Porque era Él quien te sostenía para que no salgas corriendo, qué tremenda situación, y también para que no dijeras no voy a ir. Sí. Y cómo Dios empezó a trabajar, porque tú contando que eras rebelde, que tú decías lo que quizás pensabas y todo, en ese momento no, porque el Señor miró cuando tuviste ese encuentro, ¿no? De decir, Dios me dio una nueva oportunidad y voy a ser diferente. ¡Wow! ¡Qué tremendo testimonio! Y Dios también haciéndote ver cómo Él obraba a través tuyo, tocando la vida de estas personas y ellas aceptaron a Cristo Jesús. Diego, entonces, después de conocer tu don, el llamado que Él te dio, que es de evangelista, y pensar de que quien antes te hubiera visto no hubiera pensado eso, ¿no? ¿Cómo es tu vida hoy? Que sabes que ese es tu llamado, tu don, de las experiencias que tú viviste. ¿Cuál es el mensaje que te dio el Señor como evangelista en este tiempo y que ha formado en tu vida? Fue algo hermoso porque a pesar de que ya después de esa experiencia que tuve, llegué a este país, acá a Estados Unidos, hubo un lapso de tiempo de 2 años donde no evangelicé. Hasta que Dios, hasta que siento la necesidad de buscar una iglesia, siento la necesidad de congregarme, y en eso que siento la necesidad de congregarme empiezo a meterme con Dios nuevamente, empiezo a buscarlo y veo que hay un grupo de evangelismo y me meto, ¿no? Me meto a evangelizar y Dios ahí me empieza a usar. Dios ahí me empieza a usar, evangelizamos todos los mediodías y escucho a un hermano que era el líder de evangelismo, que dice que a los que quieran acompañarlo a él para evangelizar en las noches, que él estaba listo para salir en las noches, ¿no? Entonces eso me llamó la atención a mí, evangelizar en las noches. ¿Y en las noches a qué hora sería? Estábamos hablando de que él salía a evangelizar a las 10 de la noche, ¿no? Y él paraba hasta que sentía de que ya no había necesidad de evangelizar, ¿no? Entonces sentí la necesidad en mi corazón de estar con él. Y qué fuerte que es, porque fue una experiencia tremenda la que viví, porque la primera noche que salgo con él me llama a que vayamos a un parque que se llama MacArthur Park, ¿no? Ese parque es un poco, bueno, en aquellos tiempos, creo que cambió tal vez un poco, pero en aquellos días era un poco peligroso ese parque, y eran las 10 de la noche, y él me dice, ¿no? Él me dice, mira, vete tú solo todo el parque de este lado y yo me voy
solo todo el parque del otro lado, ¿no? Y después nos juntamos. Y esa noche, yo no hice eso. No hice eso porque lo vi muy peligroso. Lo vi de que de repente me podía pasar algo y no iba a contar la historia después, ¿no? Pero después le mentí a él, sí, fui por todo el lado de allá, no te preocupes, le dije. Pero Dios sabía lo que había hecho, ¿no? Y el día siguiente que había reunión en la iglesia, justo predica el predicador de Gedeón y de sus 300 soldados, ¿no? Y esa palabra me tocó mi corazón porque lo primero que, para llegar a Dios, a tener 300 hombres para Gedeón, tenía que primero eliminar a muchos hombres que él tenía, que Israel tenía, ¿no? Y los primeros que elimina Dios es a los que tenían miedo. Dios le dice a Gedeón que le diga al pueblo que los que tengan miedo que se vayan a sus casas. Y cuando yo escuché ese mensaje, dije, esto es para mí. Y en ese momento le pedí perdón a Dios y dije, no voy a retroceder más. Y en ese momento me agarré de una promesa de Él, la que está en el Salmo, sí, que dice, Señor, tú me librarás de la boca del león y del lazo del cazador. En ese momento me aferré a esa palabra y dije, Señor, yo salgo en tu nombre, me aferro a tu palabra, me aferro a tu promesa, que tú me librarás de la boca del león y del lazo del cazador. Y empecé. Y Dios nos metió en cada lugar tan oscuro, lugares de drogadictos, lugares donde venden droga, lugares donde personas estaban con prostitutas, pandilleros, lugares donde habían también de todo tipo de personas, ¿no? Y Dios nos dio un mensaje poderoso para cada una de esas personas. Y Dios nos hacía sentir que Dios estaba con nosotros, ¿no? Y en cada uno de esos lugares que nos metió el Señor, Dios nos dio victorias poderosas. Dios me salvó, nos amenazaron con pistola, nos amenazaron con cuchillo, nos amenazaron con golpearnos, y de todas esas cosas Dios nos salvó. Wow, Diego, es algo tan maravilloso lo que nos estás compartiendo, porque usualmente creo que se practica mucho de que vamos a evangelizar en las mañanas o en las tardes, y eso de la noche, yo creo que es un llamado del Señor, quien pone a esas personas para que en la noche es donde más sale la oscuridad y donde también salen las personas que no andan en el día, ¿no? Y como dicen, los policías son los que están en la noche, van a los lugares donde nadie quiere ir. Y Dios está usando tu vida. Quizás en ese momento ese muchacho que era rebelde, atrevido, desafiante, el Señor cambió tu rebeldía, transformó tu corazón por el amor que Él te mostró, y esa más bien ahora es una valentía, es ese deseo, esa pasión de hacer algo que te llamó a hacer algo diferente. Sí, porque yo sentía de que Dios quería que llevara lo que hay en la iglesia, lo que está dentro de la iglesia, que lo lleve afuera, que afuera ministre, que afuera dé un mensaje de liberación, de una palabra de libertad y de salvación y de sanidad. Y Dios me permitió ver su poder de una forma tan hermosa, tan poderosa.
se manifestaban personas, y Dios nos daba la autoridad para liberarlas en las calles, ¿no? Habían algunos enfermos y Dios nos permitió ver cómo Dios los sanaba, ¿no? Pandilleros convertirse al Señor. Lo que hacía Jesús. Él Pandilleros salía, convertirse al Señor, prostitutas convertirse al Señor, drogadictos convertirse al Señor, homosexuales convertirse al Señor, todo tipo de personas a las que tal vez uno le daría temor, miedo, hablarle, a esas personas Dios nos llevaba. Y nosotros, a medida que nos metíamos más en la oscuridad, más en los lugares peligrosos, mirábamos más aún su poder. Y eso era lo hermoso, porque al ver la presencia de Dios, al ver su amor, al ver su misericordia, uno ya no para. Y uno desea meterse en los lugares inclusive más peligrosos aún, para seguir viendo ese amor de Dios, ese amor de vida que Dios puede darles a ellos. wow. ¿No? El amor que te transformó a ti. El amor que me transformó es un Dios que yo su amor, ahora que estoy ya, que tengo un poco más de conocimiento, puedo entender por qué Dios no me dio otra oportunidad. Puedo entender por qué Dios me dio otra oportunidad, por qué Dios me permitió que pudiera caminar todavía. Y entiendo el por qué. Él quería que seas un vocero, un mensajero de las buenas nuevas de salvación y especialmente de su amor, el amor que te transformó a ti, poder compartirlo a nuestra audiencia hoy, compartirlo a esas personas en los lugares que quizás uno no veía, pero que salen en las noches y ellos también necesitaban un mensaje de esperanza, saber que había un Dios que los ama, que dio su vida por ellos y que saben lo que ellos están pasando. Wow, gloria Sí. a Dios, Diego. ¿Qué mensaje tendrías hoy tú para esos jóvenes que están en ese momento como tú lo tuviste, en esa rebeldía, quizás porque algo pasó, una tragedia en la familia que trajo un desbalance, o hay la ausencia de un padre, y están yendo a la iglesia, y quizás ellos todavía no entienden, ¿verdad?, qué es el amor de Dios, que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Qué mensaje le darías a ellos hoy? Mi mensaje para ellos sería que, joven, que tal vez me estás mirando o me estás escuchando, lo mejor que puedes tener es a Jesús. Y el mejor hogar que puedes tener es la iglesia. Y mi consejo sería que nunca te apartes de Jesús y nunca dejes de ir a la iglesia. Esa fue lo que a mí me salvó. De que yo, a pesar de mi rebeldía, nunca me aparté de la iglesia. Porque habían 3 personas que me hacían sentir especial. Gracias, Diego. Y a los papás que estamos con hijos adolescentes y quizás alguno está en la etapa de la rebeldía y como papá nos preocupamos de quizás no quiere ya ir a la iglesia o va enojado o se comporta de una manera inapropiada y a veces uno como papá le da pena. Pero ¿qué mensaje le darías a los papás y también a los líderes o pastores que están con los jóvenes que están en esa situación, ¿no? ¿Qué consejos les darías? Bueno, a los padres que estén orando por ellos, que estén orando y aconsejándoles, porque ya a los 16 años, 15, lo que va a ser eficaz en nosotros los padres es primero en mostrarle amor, mostrarle mucho amor, mostrarle amor y orar por ellos y aconsejarlos cuando se pueda, que nosotros le podamos aconsejar como padres, eso es clave, pero sobre todo que puedan ver nuestro amor de padre. Y para los líderes y pastores, yo le aconsejaría que
No importa cómo llegue el joven a la iglesia. No importa cómo llegue ese joven a la iglesia con tatuaje, con aros, con el pelo hecho de alguna forma, vestido como sea, que lo recibamos. Que lo reciban, porque la casa de Dios es para expresar el amor. Es para expresar el amor, y una de las cosas que el Señor Jesús nos dice es que podamos nosotros dar ese amor como Él nos amó, que amemos como Él nos amó y que apacentemos a las ovejas, ¿no? No que las echemos, no que las discriminemos, ¿no? Y mi mensaje para ellos sería: amemos a esos jóvenes, porque a pesar de que lo veamos con rebeldía, a pesar de que lo miremos como lo miremos, Dios los mira a ellos diferentes. Dios a mí me miró de otra forma. Dios a mí no me miró mi condición actual, en ese momento como yo era joven y la rebeldía que tenía. Dios no miró en mí esa condición actual. Dios miró en mí lo que Él iba a hacer en mí. Y de la misma forma, el mensaje para la iglesia es de que, en mi caso, eran 3 personas las que tocaron mi vida. Pero sé que el propósito de Dios es que todas las personas, todos los líderes, todos los adultos, toquen la vida de los jóvenes. Que puedan sentir esos jóvenes que hay personas, que hay una familia en la iglesia que los ama, que hay una familia en la iglesia que, a pesar de cómo estén, esa familia los ama, los quiere y los respeta. Amén. Muchas gracias, Diego. La verdad es un gran consejo, como tú dices. Nuestros jóvenes hoy, ¿qué reciben afuera? Gente que les dicen quiénes son, que quieren impulsarlos, motivarlos a sus conveniencias, y que más que en la casa de Dios podamos verlos como Cristo los ve, bendecir su vida, declarar que ellos van a ser hombres de Dios, declarar que son especiales, que tienen un propósito en la vida, que Dios tiene dones y talentos para ellos, que lo ha puesto en sus corazones. Mis hermanos, un gran aliento. Creo que estamos impresionados de lo que Dios hizo en la vida de nuestro hermano Diego. Esas personas pudieron ver lo que Dios iba a hacer en Diego y sembraron esas semillas de amor, y Dios se ocupó del crecimiento. Así que los invito a que sigamos sembrando en nuestros jóvenes, porque Dios va a transformar sus vidas. El amor de Él lo va a transformar en el tiempo que Él se encuentre, porque el hermano Diego también tuvo que tener su encuentro personal con Jesús. Esto nos da aliento, esperanza, nos motiva a seguir llevando a nuestros hijos a la iglesia, a seguir amándolos, y que ellos puedan encontrar esa familia, esas amistades que van a impactar su vida en la iglesia. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en otras versiones dice: el amor es sufrido o no se deja vencer. Y ese fue el amor que Cristo mostró a nuestro hermano Diego en el testimonio que escuchamos. No se dieron por vencidos. El Señor no se dio por vencido con su vida. Trabajó en su vida para que él pudiera ver cuánto él lo amaba. Así hoy Dios va a trabajar en la vida de tu hijo, en la vida de ese familiar que tú estás orando. Y si hoy por primera vez tú nos estás escuchando y tú dices: yo quiero cambiar, yo también lloro en las noches esperando ser diferentes, ¿qué tengo que hacer? Hoy te invitamos a que abras tu corazón y repitas esta oración con nosotros, porque el único que puede transformar tu vida es Cristo Jesús. Te pido que cierres tus ojos en ese lugar y vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Te pido que tú limpies mi corazón con tu sangre preciosa, y yo te recibo hoy como mi Señor y único Salvador.
Padre, yo quiero ser tu hijo. Anota mi nombre en el libro de la vida y transforma mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Él ha puesto su sello en tu corazón y Él va a obrar en ti. Si tú quieres encontrar una iglesia para congregarte, si tú quieres recibir consejería, hablar con alguien para que ore contigo, por favor llámanos al número de teléfono de Mujeres con Destino. También te puedes conectar por nuestras diferentes plataformas de las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Tú puedes dejarnos mensaje y nosotros te vamos a regresar la llamada y también darte información de alguna iglesia cercana donde tú puedas congregarte, ir con tu familia, llevar a tus jóvenes a la iglesia para que ellos también puedan conocer a Dios y cuánto Él los ama. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con nosotros. Sabemos que este testimonio ha sido de bendición para tu vida. Los amamos en Cristo Jesús y muchas gracias otra vez más por permitirnos estar con ustedes en sus hogares y compartir la historia de personas que vienen aquí que han sido transformadas con diferentes trasfondos para darnos a nosotros esperanza. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Él lo hace todo a su tiempo. Gracias otra vez y que el Señor me los bendiga, que pasen un fin de semana bendecido y aquí los esperamos el próximo viernes a la misma hora, a las 8 de la noche, en su programa Transformando la Familia. Dios los bendiga.